Nosotros habíamos comenzado entonces funciones de varias variables, habíamos hecho el estudio de cómo graficar dominios de funciones de dos variables, cómo buscar la interpretación de ver el conjunto imagen, y lo último que habíamos visto era la definición de curvas de nivel para funciones de dos variables. Este material que yo estoy compartiendo ya lo tienen completo en el campus. Lo que no habíamos hecho era desarrollarlo por completo en la clase. Bueno, recordemos rápidamente la definición de curvas de nivel. Para eso estamos trabajando con una función de dos variables. Ahí es donde tiene sentido pensar en curvas de nivel. Ay, cambió el FOC, sí. Se actualizó y ahora como que me quedaron las cosas raras, ¿no? Bueno. Entonces, las curvas de nivel, ay, qué color celeste, es para funciones, no se ve mucho, de dos variables. Me lo cambiaron todo de lugar. Quiero cambiar el color, che. Vamos chiquito. Si te pongo acá. Bueno, para no perder tiempo voy a tener que escribir con este color. No sé si alguien tiene este. Porque antes me aparecía acá arriba la opción de cambiar el color y se me actualizó. Y no lo veo, che. Inicio. Bueno. ¿Les dificulta mucho ver este color celestón? No, yo lo veo bien, profe. Bueno. De mi parte no, profe. Bueno, cualquier cosa después en el recreíto busco rápido a ver si cambio el color. No lo veo acá en las opciones rápidas. Bien, bueno, las curvas de nivel están definidas para funciones de dos variables. ¿Qué son las curvas de nivel? Son subconjuntos que están contenidos dentro del dominio de la función. Son subconjuntos del dominio. ¿Y quiénes son? Para hablar de curvas de nivel, lo que vamos a hacer es considerar aquellos pares ordenados en el dominio de la función que tienen siempre un mismo valor de imagen que yo voy a prefijar. Entonces el valor de imagen lo llamo K. El conjunto de pares XY, donde la función evaluada en esos pares siempre me devuelve el mismo valor K, ese conjunto de puntos va a formar lo que se llama una curva de nivel. Son puntos en los cuales la imagen siempre vale K, siempre es la misma, y es esa misma que yo prefijé. Por supuesto, para que esto tenga sentido, el valor K tiene que estar en el conjunto imagen de la función, porque mínimamente tiene que ser un valor de llegada de la función, ¿no? Imagino una función cuyo conjunto imagen está formado solo por valores K positivos, no va a haber nunca una curva de nivel que se origine con un valor de K que a mí se me ocurra considerar negativo. Si la función siempre asume valores positivos, no va a haber una curva de nivel para valores de K negativo. O sea que tiene sentido hablar de curva de nivel cuando el valor K prefijado es un número dentro de la imagen de la función. Vimos también este dibujito en donde mínimamente es comentar en qué situaciones aparece el estudio de curvas de nivel, y vamos directamente a trabajarlo sobre algunas funciones en particular. Por ejemplo, nosotros habíamos trabajado de esta función previamente su gráfica, una función de dos variables cuya ley es menos x menos 2y más 4. Es una función cuya gráfica, si ustedes recuerdan, era un plano. Entonces lo que tendría que estar estudiando para esa función es cómo podría yo describir a las curvas de nivel. Y cuando digo las curvas de nivel de manera general, estoy pensando que justamente ese valor K va a ser un valor K genérico. A veces en los ejercicios se les pide identificar la curva de nivel surgida por considerar K igual a 3.
un valor específico. Pero otras veces no, se les dice que hagan el estudio de las curvas de nivel, que identifiquen de manera mucho más general qué tipo de curvas se obtienen al analizar las curvas de nivel para cualquier valor de K. Y lo que hay que hacer es una descripción. ¿Qué tipo de curvas son? ¿Son rectas? ¿Son parábolas? ¿Son circunferencias? ¿Qué son? ¿No? Y ahí es donde vamos nosotros a analizar un poco eso. En el GeoGebra, que ustedes lo pueden usar en principio para visualizar un poco más, ustedes lo que hacen es visualizarlo desde la geometría de la gráfica de la función. Si nosotros, acuérdense, poníamos f de xy igual a menos x menos 2y más 4. Ya teníamos la gráfica de la función, ahí lo oriento en el eje X, que es el pintado en rojo. Las curvas de nivel, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Pensar en trazar planos de la forma z igual a k. Me va a crear el deslizador, que no lo voy a ver porque no está en esta vista. Está en esta. Y con este plano, vamos a ponerle un color que se vea un rosa. Medio rojito. Bueno, con ese plano, mientras nosotros vamos avanzando, lo que vamos a hacer es intersectar justamente la gráfica de la función con esos planos de la forma z igual a k. Porque estoy considerando para qué es lo que se obtiene al momento de considerar los puntos que a la hora de calcularle la imagen siempre tengo un mismo valor de k. Cuando yo veo y trato de identificar la intersección, que se acuerdan que lo podíamos también ver por acá, seleccionamos las dos superficies y me va a marcar la intersección. A medida que voy haciendo deslizar este valor de k, lo que uno va viendo es que en esa intersección con la gráfica de la función, que también es un plano, pero en este caso un plano inclinado, lo que voy a obtener todo el tiempo en esas intersecciones son rectas. Podría ampliar un poco más el valor del k, ¿no es cierto? Pero lo dejo ahí nomás. Todas van a ser rectas. Pero esas rectas que me está dibujando el GeoGebra, las está dibujando donde corresponde, en la intersección de las dos superficies. Yo lo que tengo que hacer es pensar que las curvas de nivel son conjuntos dentro del dominio de la función. Esta función, definida de esta manera, menos x menos 2y más 4, como dominio, tenía a todo R2. Y en el gráfico 3D, el dominio de la función lo veo en el plano XY. Y esta curva dibujada a esta altura no está en el plano XY. ¿Qué es lo que tenía que hacer con esa curva para representarla como corresponde a la curva de nivel? Porque eso sí lo vimos. Para k igual a 5. ¿Esta es la curva de nivel, la que está dibujada acá, en la intersección entre estos dos planos? No. ¿Por qué? Se hacía la proyección, digamos. Eso es una pavada, pero que hay que hacerla. Digamos, esa recta, ahí, a esa altura de z igual a 5, no es la curva de nivel. Porque no está en el plano XY, en lo que es el plano dominio XY. Lo que tengo que hacer es proyectarla. Y dibujar esa misma recta, pero en el plano XY. La geometría de esto de poder hacer deslizadores me ayuda a visualizar qué tipo de curva se obtiene, pero todas esas curvas las tengo que dibujar en el plano XY. O sea que las tengo que proyectar. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo lo hago a ese estudio cuando no tengo el GeoGebra y tengo que analizarlo de manera algebraica? Lo presentamos como corresponde. ¿Quiénes son las curvas de nivel? Las curvas de nivel van a estar formadas por los pares XY, que si quieren pueden, por supuesto, poner acá pertenecientes a R2, tales que la función f de XY
pongo la ley, C igual a K. Y entonces ahora, acá es donde me quedo trabajando. Cuando veo esa expresión que tengo ahí, me doy cuenta que son rectas. Porque a medida que va cambiando el valor de K, en todo caso, a esas rectas, la voy a escribir en la pantallita anterior que tengo más espacio, escribo menos X, menos 2Y, igual a K menos 4. Va cambiando el valor de K y lo que va cambiando es este número. Lo escribo así, o si no, si quieren, lo puedo escribir así. El número menos 1 es el numerito que nosotros habitualmente en álgebra y geometría lo llamamos A. El número menos 2 es el número que habitualmente lo llamamos B. Y todo esto, el 4 menos K, es lo que habitualmente llamamos C. Cuando veo esta expresión, identifico que son puntos en el plano que van a estar dentro de una recta. Y además, hay algo que se puede decir acerca de todas estas rectas. ¿Cómo van a ser todas estas rectas a medida que el valor del K vaya cambiando? Para K igual 0, para K Paralela. igual 0. Claro, para K igual 0 tengo la recta que es menos X menos 2Y más 4 igual 0. Para K igual 1, menos X menos 2Y más 3 igual 0. Para K igual 2, menos X menos 2Y más 2 igual 0. Esto va cambiando todo el tiempo a medida que K va cambiando, pero esta parte no. Y justamente esta parte es la que de las rectas me indica un vector que es como de la recta, el 1 menos 2. Normal a la recta. Normal a la recta. O sea que todas las rectas que se van a ir formando en este estudio de curvas de nivel son todas rectas entre sí paralelas. Y entonces, ahora sí, en el dibujito que les compartí en la próxima diapositiva, es todas estas rectas que ustedes ven acá dibujadas en el espacio 3D, en realidad son las rectas que se obtienen de ir intersectando mi gráfica de plano con planos de la forma z igual a constante, pero proyectadas sobre el plano XY. Y sobre el plano XY es donde uno hace el desarrollo de las gráficas. Estas son las diferentes rectas que se van obteniendo para diferentes valores de K. Estos valores de K obtenidos en la propuesta de la gráfica son todos valores de K enteros, porque son más fáciles a lo mejor de trabajarlos sobre la ecuación de la recta, pero puede ser cualquier valor de K. El conjunto imagen de esta función previamente habíamos dicho que era R. Así que el valor de K puede ser cualquier número real. Todas rectas entre sí, paralelas. Y eso es lo que se puede aportar al momento del estudio de las curvas. Escriben esto, identifican que son rectas, y si quieren, por supuesto, hacen el gráfico y aclaran, son todas rectas paralelas entre sí, porque todas comparten el mismo vector normal, el vector menos 1, menos 2. Eso sería hacer un estudio. Como habíamos visto tres funciones, vamos con la otra. ¿Qué pasa si ahora cambio la función por esta, ¿no? Y cuadrado. Esta función también es una función que tiene como dominio a todo R2. Cualquier par ordenado puede estar en el dominio de esta función. Lo que sí habíamos visto en la gráfica de esta función es que el conjunto imagen ya no era todo R, sino que el conjunto imagen pasaba a ser de ser incluido a infinito. Entonces, a ver, supongamos que yo ahora le cambio la ley y al cuadrado. ¿Se acuerdan que teníamos este cilindro? Y a medida entonces ahora que hago el mismo estudio, con valores de K, ahora este valor de K no puede ser negativo, lo único. De todas maneras, por más que sea negativo, me voy a dar cuenta que no va a haber ninguna intersección, no va a haber ningún punto en común. Voy desde K igual 0, fíjense, para K igual 0, justo K igual 0 es hacer la intersección de la gráfica de la función con el plano XY. Ahí en ese dibujito tengo a la recta en negro que es justo
el eje X, y a medida que voy avanzando, con valores de K más grandes, voy viendo que en esa intersección, ¿qué obtengo? En la intersección, ¿qué voy obteniendo? Dos rectas. Dos rectas y además, ¿cómo son? Paralelas. Paralelas Entre entre sí. sí. Exactamente. Es decir, para K igual 0, sí es solo una recta. Solo una recta. En cambio, para valores de K más grandes que 0, lo que voy obteniendo todo el tiempo son rectas paralelas entre sí. Por supuesto que la gráfica de la curva de nivel va a tener que estar proyectada sobre el plano XY. Y entonces, bueno, de nuevo aparece esta situación. Cuando yo quiero estudiar de manera algebraica cuáles son las curvas de nivel, digo, bueno, las curvas de nivel están formadas por los pares ordenados pertenecientes a R2, tales que la ley de la función, que es I² sea igual a K. Obviamente ya me estoy dando cuenta acá que si I² tiene que estar igualado a un número, es porque ese número negativo no puede ser. Ya de acá solo salta que el valor de K negativo no puede ser, ¿no? Despejo, y en el plano lo que tengo es I igual a raíz de K o I igual a menos raíz de K. Entonces ahí me doy cuenta que voy a tener dos valores distintos en la medida en la que K sea estrictamente positivo. Si K llegara a ser 0, la curva de nivel, que está conformada por estos pares ordenados, son aquellos que cumplen la condición de que I es 0, porque I tiene que ser igual a raíz de 0 o menos raíz de 0. Es 0. El eje X. Y si K es más grande que 0, el conjunto de las curvas de nivel es el conjunto de pares ordenados tales que I es igual a raíz de K o I es igual a menos raíz de K, que son curvas rectas paralelas. En realidad son dos rectas paralelas. Y lo que aporto después, por supuesto, en la diapositiva siguiente, es para diferentes valores de K, las rectas que se van obteniendo, ¿no? Fíjense, para K igual 0 solo el eje X, para K igual 1 son estas dos rectas en azul, para K igual 2 las dos rectas en naranja, para K igual a 3 las dos rectas en verde, ¿no? Eso es un poco lo que intento identificar en este gráfico ya plano de las curvas de nivel. Y nos quedaba una función más que habíamos visto en su momento, que era la función raíz de menos x² menos 4y² más 4. De esa función nos habíamos dado cuenta que su dominio ya no era todo R2, hay un dominio que está acotado porque obviamente el radicando tiene que ser positivo o 0, mayor o igual a 0. Identificamos la región y vimos que era todo el interior de una elipse, donde la habíamos identificado en su momento, y sobre ese dominio acotado hicimos la gráfica de la función. Y la gráfica de la función corresponde a el casquetito superior de una elipsoide, porque acá los valores de z igual a raíz cuadrada de todo esto son siempre positivos. Bueno, ¿cómo se hace entonces el estudio de las curvas de nivel? De nuevo, uno puede venir a GeoGebra y poner, por supuesto, el cambio menos x al cuadrado menos 4y al cuadrado más 4 era más 4. X al cuadrado menos 4y al cuadrado más 4, paréntesis acá, paréntesis adelante, a la bueno, ahí tenemos el dibujito.
Esta era la gráfica de la función. ¿Se acuerdan el casquetito superior de lo que es la elipsoide? Y ahora con los deslizadores, la idea es ir marcando la intersección, ¿no es cierto? Y no tengo. Ya me doy cuenta que de todos estos valores de acá, por ejemplo, hay un montón de valores, desde 3 en adelante, muchos más, en donde no había intersección. Recién empieza a haber intersección para acá igual 2. Y a partir de ahí, la curva que se genera, que probablemente me interese verla desde arriba, van a ser todas elipses. ¿Mm? Bueno, y eso es lo que después habría que descubrir de la parte algebraica. Cuando planteamos las curvas de nivel, que son pares ordenados en donde la ley de la función siempre se mantiene con un valor de k, donde estamos considerando valor de k positivo, fíjense que podemos aplicar el cuadrado miembro a miembro y nos queda una ecuación como esta donde decimos, bueno, evidentemente acá hay valores para los cuales voy a generar una elipse y tengo que tener cuidado acá, ¿no? Primero y principal, acá, k tiene que ser mayor o igual a 0, porque está igualado a algo que es el resultado de una raíz cuadrada. Pero además, no puede ser cualquier número positivo, ¿no? Eso lo vimos nosotros en el conjunto cuando vimos la gráfica, que el conjunto imagen de esta función, que se llama h, era el intervalo 0, 2. Así que ese valor de k no solo que tiene que ser positivo, sino que además tiene que ser menor o igual a 2. Menor o igual a 2. De todas maneras, acá salta que si hubiese sido más grande que 2, tengo una suma de cuadrados igualada a un número negativo. Cosa que eso no va a poder ser. No puede ser, ¿no? Y la idea es estudiar que para diferentes valores de k dentro de este intervalo lo que tengo son elipses. Hay un solo lugar en el que elipse no voy a tener. Para acá igual 0, perdón, para acá igual a 2. Para acá igual a 2. La curva de nivel sería el conjunto de los pares x, y en R2, tal que x al cuadrado más 4y al cuadrado sea igual a 0. Y en este caso, ¿qué obtengo? Un punto. ¿Cuál sería en este caso? Es un punto. 0, 0. 0,02. No, el 0, 0. Porque la única manera de que suma de números positivos me dé 0 es que cada uno haya sido 0. Entonces esto tiene que ser 0, esto tiene que ser 0, lo que hace que tanto la x como la y valgan 0 las dos de manera simultánea. No te confundas con este 4 de acá, esto es un por. No es un i menos 4, por ejemplo. Sí, me quedé pensando en la gráfica del espacio, no Está. en la proyección. Perfecto. Bueno, esto es entonces un punto. En cambio, para valores de k que sean más grandes o iguales que 0, pero menores que 2, esto, que son las curvas de nivel, más 4i al cuadrado igual a 4 menos k cuadrado, son elipses. Y a veces uno puede aportar, como tal cual les aporto yo en la diapositiva siguiente, la gráfica de algunas. Para k igual 2 es un punto, y para otros valores de k, las diferentes elipses. Para identificarlas, saber de qué curva se trata. Y para terminar este apunte, aparece el concepto de superficie de nivel. Cuando hablamos de superficie de nivel es porque estamos pensando ahora en una función de 3 variables. Con una función de 3 variables, si quiero definir lo que es justamente una función de 3 variables, tengo que remitirme a la típica definición de es una regla que a cada, ¿no? La función de 3 variables es una regla que le asigna a cada terna de su dominio un único número real como valor de imagen, ¿no? Es una correspondencia que a cada elemento del dominio, que ahora van a ser ternas, le asigna un único numerito en el conjunto de llegada.
La diferencia con definición de dos variables es que en vez de tomar pares ordenados, ahora tomo ternas. De esas funciones de tres variables, por supuesto, me puede llegar a interesar identificar su dominio. Pero para una función de tres variables, su dominio o es todo R3, en el mejor de los casos, o es un subconjunto de R3. Y ya nos estamos yendo a trabajar en el espacio para graficar regiones que son sólidas. Porque ahora tendría que identificar a dónde están las ternas que cumplan con las condiciones que el dominio necesita. ¿Está bien? Habría que hacer un poquito más de trabajo para identificar ese tipo de dominios. En general, nosotros trabajamos mucho con dominios de funciones de dos variables y no tanto de tres, porque justamente es mucho más difícil la visualización. A pesar de eso, yo voy a ir a otra instancia que es esta. Las funciones de tres variables. De esa función de tres variables, su conjunto gráfica, ¿dónde tendría que estar contenido? Los ayudo un poco. Para funciones de una variable, la típica y igual a f de x, de una variable, la gráfica, un conjunto de puntos, que está contenido ¿dónde? En el plano XY. Bien, en el plano XY, está contenido en R2. Para funciones de dos variables, su gráfica, ¿a dónde está contenida? En el plano de X y Z. No es un plano. Está en el espacio, entonces está contenida en R3. Claro. Para funciones de tres variables, ¿su gráfica dónde tendría que estar contenida? R4, ¿no? ¿Esto lo puedo visualizar? No. No. Supongo que no. No. R4 no. R4 no. El espacio es tridimensional. Entonces R4, si bien tiene sentido a nivel de definición, decir quién sería la gráfica, no lo puedo visualizar. Entonces, para funciones de tres variables, no tiene sentido hablar de la gráfica de las funciones de tres variables. Pero sí tiene sentido hablar de lo que ahora vamos a definir superficies de nivel. Es como un copiar y pegar la definición de curvas de nivel, pero ahora agregando una variable más. Como ahora las funciones de tres variables, tengo tres variables, las superficies de nivel serán aquel conjunto de ternas X y Z pertenecientes a R3, tal que f de X y Z sea igual a un valor constante K. Ahí sí, este conjunto está contenido en R3 y por lo tanto podría en todo caso tratar de identificar ese conjunto. Estoy en el espacio. Y entonces solo a modo de ejemplo, porque entendemos que esto es mucho más difícil también de graficar, decimos, bueno, si la función de tres variables con la que hubiese estado trabajando hubiese sido esta, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, de la cual particularmente para esa función no habría ninguna terna que tenga que excluir del dominio, porque para cualquier terna yo podría estar haciendo esta cuenta y por lo tanto el dominio es R3, me pregunto, para esa función, ¿quiénes serían sus superficies de nivel? La gráfica no se puede hacer. Sí, por la forma en la que está definida, a propósito, en este ejemplo, la ley de la función, uno podría decir que los valores de imágenes van a ser números que siempre tienen una característica. ¿Cuál sería la característica de todas las imágenes? K va a ser positivo.
Claro, mayor o igual a 0, porque podría ser 0 también. O sea, las imágenes de esta función, aunque no puedo hacer su gráfica, puedo decir, y sí, los números de llegada, las imágenes, van a ser todas mayores o iguales que 0, porque son todos números que surgen de hacer una cuenta donde estoy sumando siempre cuadrados de números. Entonces, para estudiar las superficies de nivel, tiene sentido pensar en que los valores de K tienen que ser mayores o iguales que 0. Entonces acá, ¿qué diría yo acerca de quiénes son las superficies de nivel de esta función? Considerando que ya entendí que tiene sentido pensarlo para valores de K mayores o iguales que 0. ¿Qué voy obteniendo? Circunferencias. Creo que se trabó. No son circunferencias. No son elipsoides. Elipsoide. No son elipsoides. Bueno, a lo mejor falta también un repaso de superficies, que es lo que van a tener que hacer obligadamente para esto. ¿Alguien escribió? Esperen. Esferas, escribió Uriel. Muy bien, Uriel. Ahí tenés. Muy bien, Uriel. Son esferas. ¿Y podemos ir más allá? Centro. Origen de coordenadas. ¿Y el radio? Ojo. K. Ojo. No, raíz K. Ahí está. Exactamente. Para valores de K positivo, lo que tengo son esferas, donde el centro es el 0, 0, 0 y el radio es raíz de K. ¿Y si K vale 0? Es el origen de coordenadas, son puntos. Exactamente. Es solo el origen de coordenadas, un punto. Una superficie de nivel un tanto extraña porque es solo un punto, pero bueno, es superficie de nivel. ¿Estamos? Eso sería hacer un poco el estudio parecido a lo que hicimos antes, pero para funciones de 3 variables. Entonces, de una función de 2 variables, ¿qué me pueden pedir? Me pueden pedir que identifique el dominio y lo grafique. Me pueden pedir que hagas la gráfica de la función y me pueden pedir que haga la gráfica de curvas de nivel. La gráfica del dominio, la gráfica de la propia función y la gráfica de curvas de nivel. Para funciones de 3 variables, ¿qué me podrían llegar a pedir en relación a gráficas? La gráfica del dominio, la gráfica de la función no, pero sí la gráfica de las superficies de nivel. Entonces, para funciones de 2 variables me pueden pedir 3 situaciones gráficas, para funciones de 3 variables me pueden pedir solo 2 situaciones gráficas. No me pueden pedir para funciones de 3 variables que haga la gráfica de la función. Eso no tiene sentido. Vamos con límite. Voy a cerrar el archivo anterior para que no se me haga todo tan lento. No guardo nada. Bueno. Límite de funciones de 2 variables. Estamos haciendo todo el caminito constructivo de análisis que hicimos en su momento para funciones de una variable, donde ahora nos vamos a concentrar más que nada en funciones de 2. Cuando nosotros hablamos de límite de una función, y me voy acá, hablábamos primero, por supuesto, de qué significaba que el límite cuando x tiende a de f de x me dé L. ¿Alguien podría explicarme qué significaba esto?
En un dibujo por ahí uno puede hacer algo un poquito más fácil de explicar, pero yo digo esto, toda esta expresión, límite cuando x tiende a de f de x igual a L, ¿qué significa? Vamos, vamos. No sé a qué te referís con qué significa. Ponle que yo te digo, ¿y qué quiere decir que un límite valga L? Ese límite, cuando x tiende a, ¿qué significa? No sería como Sí. teniendo una función f de x, cuando los valores de x se aproximan a, los valores de f de x se aproximan a L. Bueno, muy bien, es una buena idea. Y la idea es que las imágenes de la función son tan próximas a L como yo quiera, considerando valores de x, obviamente, muy próximos a. ¿Ven? Las imágenes son muy próximas a L en la medida en que considere valores de x lo suficientemente cercanos a ese valor de a. Pero la idea básica de límites que estoy hablando todo el tiempo de cercanías, de aproximación, de tendencia, ¿no? Son palabras que aparecen mucho en el mundo del límite. Hay una definición formal que algunas comisiones podrían haberla visto, me parece que solo la de Roque la pudo haber visto, el resto tiende a no darla, y en particular yo también tendí a no darla, que habla de un épsilon y un delta. ¿Bien? ¿Qué marca la formalidad de esta definición bastante informal que estamos haciendo? Ah. No sé, No. Tuve flashbacks del cálculo 1. ¿vos sos de Roque? Sí, por eso. Ahí tenés, bueno. Pero viene bien ese flashback que decimos. Bueno, una de las cosas que también interesaba del cálculo de límite nada más, es que me interesa solamente el comportamiento de la función alrededor del punto, alrededor de x igual a a. Y lo que pasa en a no me importa. Me refiero a puede o no estar en el dominio de la función. Y aún estando a en el dominio de la función, lo que vale la función en a puede no ser nada que ver con el valor del límite. Entonces, gráficamente, esta situación, por ejemplo, sería una situación gráfica, muy a mano alzada, que respetaría esta situación, ¿no? Que evidentemente las imágenes están cerca de L, tanto como se quiera, considerando valores de x lo suficientemente cercanos a a. Yo la idea es que cuando x está muy próximo a a, calculo la imagen de ese x, y la imagen de ese x tiene que ser próxima a L. ¿Próxima qué quiere decir? Que está cerca, que la distancia a la que se encuentra de L es muy pequeña, ¿no? Y cuanto más pequeñas yo quiera que sea la distancia a la que se encuentran las imágenes del valor L, a lo mejor tendré que ajustar un poquito más el intervalo sobre el cual los x tienen que estar cercanos a para poder asegurar que las imágenes de esos x son numeritos que son muy próximos a L. Todo el tiempo estamos hablando de cercanías. Y la función en a podría ni siquiera estar definida, o hasta lo que vale la función en a sea un numerito que nada tenga que ver con el valor de L. Situaciones gráficas habrán estudiado un montón para poner a analizar en qué situación sí existía y en qué situación no existía el límite. Asociado con esto, con el cálculo del límite, apareció el concepto de los límites laterales. ¿Qué significa hablar de un límite lateral? Significa estudiar el comportamiento que tiene la función cuando estoy cerca de a, pero de un lado de a, de la derecha o de la izquierda. Es decir, cuando me acerco a con valores que son más grandes que a, o cuando me acerco a con valores que son más chicos que a. Eso eran los límites laterales. En este caso, si quiero el límite lateral derecho, lo poníamos así, ¿se acuerdan? En la notación con el más de f de x. Bueno, en este caso, en este dibujito también va a ser L. Y el límite lateral izquierdo, cuando me acerco a con valores que de a son más chicos,
también va a ser L en este dibujo. Y entonces uno después hacía una vinculación entre el límite puntual, este es el límite puntual. ¿Por qué límite puntual? Porque me acerco a A y no estoy diciendo desde qué lugar. Había una vinculación entre el límite puntual y los límites laterales. ¿Cuál era esa vinculación? Que para que exista el límite puntual, digamos, los dos límites laterales tenían que tender al, digamos, al mismo L. Exacto. O sea, el límite puntual existe en la medida en que los límites laterales, los dos, existan y sean igual a L. Por lo tanto, si un límite puntual no existe, es porque esta igualdad no se está dando. O los dos límites laterales existen, pero valen diferente, o alguno de los dos da más infinito o menos infinito, ¿no? Eso estaría pasando en el caso de que el límite puntual no exista. Vamos a tratar de tener una idea de todo esto en la cabeza para tratar de entender qué significa límite para una función ahora de dos variables. Para funciones de una variable, acá es un valor específico de A que está parado dentro de su dominio, que está pensado sobre el eje X, y estar alrededor de A es estar en un intervalo alrededor de A, donde para acercarme a A, solamente tengo la posibilidad de venir por la derecha o de venir por la izquierda. Porque eso es estar cerca de A. Para funciones de dos variables, ahora me voy a parar en un punto de dos coordenadas. Y voy a querer estudiar cómo se comporta la función en las cercanías de ese punto que ahora es de dos coordenadas. Ahora, estar cerca de un punto de dos coordenadas no es estar en un intervalo. Es estar en otro tipo de conjunto un poquito más amplio que un intervalo. Porque el mundo alrededor ahora es en el plano. Antes, en x igual a a, su mundo alrededor era estar dentro de una línea en un intervalo, ¿no? Eso hace entonces que el concepto de límite de funciones de dos variables sea un poquito más denso. Bien. Solo esto es recordatorio, lo que estábamos viendo recién, qué significaba el límite de una función de una variable cuando x tiende a A y cómo se vinculaba con los límites laterales. Para hablar de esto que yo les decía de cercanías, no sé qué me aparece ese Facebook, de cercanías, de qué significa estar en lo que en muchos libros se habla de una vecindad alrededor del punto, vamos a dar la definición de entorno. ¿Qué significa hablar de un entorno de centro A y radio R? No estoy diciendo dónde está el A. El A puede estar dentro del conjunto de los números reales, el A como punto puede estar en R2 o el A como punto puede estar en R3. Genérico es esto. Un entorno de centro A y radio R, positivo obviamente, es el conjunto de puntos que distan de A en menos de R. Conjunto de puntos que a la hora de calcularle su distancia a ese punto A, que es el centro del entorno, la distancia es menos que R. Por lo tanto, ahora voy a comentar la definición que aparece acá, pero me parece que viene mucho mejor hacer el dibujito de lo que serían entornos en diferentes espacios. En R, cuando yo me paro en un punto dentro del eje real, marco un cierto valor de R positivo, los puntos que estén a distancia menor que R del punto A son puntos que están en un intervalo, donde A es justamente el punto medio en ese intervalo, es el centro. Si ese punto A está en el plano, marco una cierta distancia R y todos los puntos que están a distancia menor que R de A son puntos que van a estar en un disco donde A es el centro. Como la distancia es menor,
menor a R, lo que sería la frontera del disco, la circunferencia, borde, no va a formar parte del conjunto. Lo mismo que antes, en el entorno en R, el intervalo tenía que ser abierto. Y en el espacio, si el punto A está en el espacio, considerar puntos que estén a distancia de A menor que R es considerar toda una bola completa, sólida, de radio R, donde el borde no estaría considerado, porque los que están en la esfera justamente, que es el borde de esa bola, serían puntos que están exactamente a distancia R. Bueno, esa frontera, ese borde no lo tendría que considerar, me tengo que quedar con todo lo de adentro. Estos son entornos mirados en R, en R2, en R3. ¿Qué significa hablar de un punto interior a un cierto conjunto? Un punto P sub 0 se llama punto interior de un conjunto S si podemos encontrar un entorno, acá tengo los entornos, donde el centro sea P0 y esté contenido totalmente en el conjunto. Un punto es interior, entonces, a un conjunto, no sé, que se llama S, en la medida en que puedo encontrar un entorno centrado en él, que esté ese entorno totalmente contenido en el conjunto. Para que se entienda, tampoco es que vamos a molestar demasiado con estas cuestiones, pero mínimamente lo tengo que decir. Supongamos que estoy en R2 y tengo este conjunto. Todo lo que está acá, ¿no? Hay una parte del borde que está en línea de puntos, otra parte del borde que no. Lo que está en línea de puntos, identifico puntos que en el conjunto no están. Este es un conjunto S contenido en R2, ¿no? Y lo que está en línea continua son puntos que sí están en el conjunto. Entonces la idea es, me posiciono acá, un puntito por acá, al que lo llamo P sub 0. Ese puntito P sub 0 que está en S, ¿puede ser considerado un punto interior de S? Según lo que dice la definición, para ser considerado punto interior, deberíamos encontrar un entorno de centro P sub 0 que esté totalmente contenido en este conjunto S. Como estoy en R2, pensar en un entorno es pensar en un disco, donde P0 sea el centro. Y la verdad es que podría, ¿por qué no?, encontrar un entornito, un disco, donde P sub 0 sea el centro, lo suficientemente pequeñito de radio para que todo ese entorno esté totalmente contenido en el conjunto S. O sea que P sub 0, el que puse ahí, sería considerado un punto interior del conjunto S. Lo mismo pasaría con un punto por acá, con un punto por acá, uno por acá en el medio. Siempre puedo acomodar un entorno con un radio acomodado, a lo mejor bien chiquitito, donde el punto sea el centro, donde todo ese entorno esté totalmente contenido en el conjunto S. Ahora, este punto, uno que esté por acá, justo sobre esta línea, que forma parte de la frontera de la región y que, por estar pintada, es parte de la región, este punto P sub 0, ¿puede ser considerado un punto interior de este conjunto dibujado? Este puntito puede ser considerado un punto interior a ese. En ese está, dentro de ese está, pero punto interior, No. No, no. ¿Y alguno se anima a decirme alguna justificación? porque no podés definir un entorno alrededor. Porque, ¿qué le pasaría a ese entorno? Habría una parte del entorno que estaría fuera de ese. Exacto. Este puntito está justo en ese borde y cada vez que yo quiera hacer un disco de un radio tan chico como yo quiera,
donde ese punto P sub 0 sea el centro, siempre, por más chico que sea el radio, siempre hay una parte de ese disco que va a quedar por fuera de ese. No va a estar totalmente contenido en ese. Entonces este punto, en el conjunto ese está, pero no es un punto interior de ese. La idea de ser interior es que yo pueda tener el conocimiento, porque esto ahora lo vamos a ligar con una función. Necesito que todo ese entorno alrededor del punto esté totalmente contenido en el conjunto en el que estoy trabajando. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a dar la definición de lo que es hablar del límite de una función de dos variables cuando ahora un par xy se aproxima al par AB. Ahora, antes era el límite cuando x tiende a A de f de x igual a L. Ahora es límite cuando el par xy tiende al par AB de f de xy igual a L. Todo lo que antes era x, A y f de x se transformó en el par xy, el par AB y f de xy. L quedó igual. Para hablar de esto, necesito conocer cómo se comporta la función en las cercanías de este punto AB. Entonces ahí es donde tiene sentido pedir que ese punto AB del dominio donde está definida la función sea un punto interior. Entonces yo tengo definida la función en algún entornito en donde el par AB es un punto centro. Conozco a la función alrededor de ese puntito AB. Entonces, bueno, sea D un cierto conjunto en R2, D estamos pensando que es el dominio de la función, y ahora sea un punto AB, punto interior a ese dominio. Punto interior, recordando la definición que vimos recién. Esa función entonces la considero definida sobre toda esta región D, en donde, otra vez, yo necesito conocer la función en ese entorno alrededor del par AB. Lo que pasa en ese punto específico con la función, para lo que es el límite, no me interesa. Entonces la idea es que la función esté definida alrededor de ese par AB y, como dice la expresión, excepto posiblemente en el punto AB. Es decir, la función podría no estar definida justo en el punto AB. Donde sí necesito que esté definida es alrededor, en el entorno. Decimos que el límite de f de xy cuando el par xy tiende al par AB es L, y esta es la forma en que tenemos nosotros de notarlo, si pasa lo siguiente. Y acá es donde aparece esta definición poco simpática, arrastrada de la definición que se daba en cálculo 1 en muy pocas condiciones. No se preocupen, no vamos a trabajar con la definición, no es la idea, pero de alguna manera es la forma, el mecanismo formal que tenemos de introducir el concepto. Vamos a leerlo y vamos a tratar de explicarlo. Vamos a poder decir que el límite de la función cuando el par xy tiende al par AB es L si pasa lo siguiente. Para todo epsilon positivo, va a existir un delta positivo, por lo tanto este delta va a estar obviamente sujeto al epsilon que haya considerado, en el que se puede asegurar que para todo par xy que esté a una distancia del par AB menor que delta, se cumpla lo siguiente, que la distancia a la que se encuentran las imágenes de todos esos puntitos de L sea menor que epsilon. Valor absoluto de una diferencia es justamente pensar que estoy marcando el cálculo de una distancia entre dos numeritos. Entonces voy de nuevo. Voy a poder decir que esto es cierto en la medida en que se garantice que para cualquier epsilon positivo exista un delta positivo que va a ser el radio de un disco alrededor del par AB, en el que en ese disco tiene que ser abierto, bueno, y es delta. Para todos los puntos que estén en este disco, se pueda considerar que, o se pueda garantizar, perdón,
que la distancia a la que se encuentran las imágenes de todos estos puntitos en el disco de L sea menor que epsilon. La distancia a la que se encuentran las imágenes de todos esos puntitos dentro del disco de L sea menor que epsilon. Y si este epsilon es muy pequeño, no importa. Voy a poder garantizar que va a existir un radio, obviamente a lo mejor más ajustado, que forme un entorno alrededor de la B, en el que se pueda garantizar que las imágenes de todos los puntitos dentro del entorno van a ser números que distan de L en menos de epsilon. Es decir, las imágenes de la función se encuentran próximas a L considerando pares ordenados X y muy próximos al par AB. Es un copiar y pegar de lo que veíamos para funciones de una variable, ahora acomodado para funciones de 2. En esta definición, en este dibujito se trata de hacer un poco más claro, ¿no? Yo tengo mi conjunto, dominio, tengo el puntito específico, AB, es un punto interior, encuentro un disco donde el AB es el centro y ese disco está totalmente contenido dentro de mi conjunto. Lo que dice la definición es que cuando calculo las imágenes de la función en pares de la forma xy, lo que se está logrando con la afirmación de que existe el límite es que la distancia a la que se encuentran las imágenes de los pares xy de L es tan chica como yo quiera, o sea, esa distancia es tan chica como yo quiera considerando pares xy lo suficientemente cercanos al par AB. Cuando yo calculo la función en pares de la forma xy, la función me brinda un número. Las imágenes son números. Entonces yo las puedo visualizar pensando que estoy sobre el eje Z. Acá tengo el número L, que es el valor de la imagen, perdón, del valor del límite, y digo, si quiero que las imágenes de la función en pares ordenados disten de L en menos de epsilon, lo que significa es que marco un intervalo de radio epsilon alrededor de L, lo que voy a tener que hacer es considerar un disco lo suficientemente pequeño en radio, en donde se pueda garantizar que cada vez que tomo un par en ese disco, las imágenes de todos esos pares caen dentro de este intervalo, que significaría estar a una distancia de L menor que epsilon. Si esto lo quiero más ajustado, la distancia a el número L, tendré que ajustar entonces, por supuesto, el radio de ese disco, que tendrá que ser a lo mejor más pequeño. Pero ese ajuste lo voy a poder hacer siempre, en la medida en que sepa que el límite existe. Y otra cosa importante es que en la definición del límite todo el tiempo se está hablando de que la distancia de las imágenes a L son tan pequeñas como yo quiera, considerando pares XY lo suficientemente cerca del par AB. Hace referencia a distancias, ¿no? Pero no hace referencia a la forma en que los pares XY deberían acercarse al par AB. Dice, están cerca. Entonces, si yo tengo el par AB y tengo este disco de radio delta, cualquier punto que esté dentro de ese disco está cercano a AB, porque para mí estar cerca del par AB es que estén dentro de un disco de radio menor que delta. Pero ese punto de coordenadas XY, no sé si está acá, no sé si está acá, no sé si está acá. Dentro del disco está. Distancia del par XY al par AB es menor que delta. Pero no me dice en qué lugar está. A mi derecha, a mi izquierda, arriba, abajo, a una inclinación. Y eso es lo que hace dificultoso el cálculo del límite, porque no solo para funciones de dos variables me interesa que el par AB, en el estudio, ¿no?, del límite, me interesa que el par AB esté dentro de un disco, sino que me interesa saber desde qué lugar se está acercando al par AB. Porque, y eso es lo que tengo que entender, si el límite existe, independientemente de dónde esté el par AB dentro de este disco,
cada vez que yo calcule la imagen de pares que están acá adentro, me tienen que dar un numerito cercano a L. Y ese para B, dentro de este disco, se puede estar acercando por la derecha al para B, por la izquierda, por arriba, por abajo, en alguna otra dirección o por cualquier otra curva. Infinitos caminos de acercamiento dentro de lo que es el entorno. Antes, para funciones de una variable, cuando yo tenía el numerito A y mi entorno era un intervalo, donde el intervalo tenía radio delta, estar cerca de ese puntito A era estar dentro de este intervalo. Y la única manera de acercarme a este puntito A era o venía por la derecha o venía por la izquierda. No tenía muchas opciones, solo dos. Cuando ahora ese entorno en el plano se transforma en un disco, estar cerca es estar en el entorno. Pero no sé de qué manera se está moviendo ese para B acercándose de qué manera se va comportando el par XY acercándose al para B. Eso es lo que no lo sé. Y eso es lo que hace distinto el panorama del cálculo del límite en funciones de dos variables. Para terminar de entender cómo se trabaja con límite para funciones de dos variables, me parece que la única manera es empezar a trabajar con una función concreta, en un par concreto, y entender qué significa esto de analizar acercamientos al para B. Nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una función concreta, un punto concreto, y vamos a analizar la tendencia de los valores de las imágenes de la función para cuando yo intento acercarme al punto por trayectorias. Estas curvas, estas rectas, esta viborita, son todas curvas de acercamiento al para B. Son trayectorias de acercamiento al para B. Entonces lo que vamos a ir analizando es, por diferentes trayectorias de acercamiento al punto, qué pasa con el valor del límite. Y la idea es caer en calcular expresiones de límite de una sola variable, que es de lo que yo sí sé calcular. Eso sí. Se trata de capitalizar todo lo que yo ya vi en cálculo 1 para poder usarlo ahora en cálculo 2 con funciones de dos variables. Entonces, ¿qué será este Facebook? Ustedes lo ven, ¿no es cierto? No lo veo yo sola. Sí, lo vemos. Lo vemos. ¿Qué hace ahí? No sé. Ahora después voy a ver si lo puedo sacar. Voy a de última cerrar y abrir de nuevo. Y insisto, si alguno sabe y tiene el Foxit y me quiere ayudar a ver dónde está el cambio de color, se los abro. A ver acá. Ahí estaba, chiquito. Y si yo te quiero cambiar de color, acá estás. Esto no debería estar pasando ahora, pero me está pasando. Poner rojo. Ahí era nomás. Bueno. Empezamos con esto. Vamos a analizar si existe o no el límite de esta función cuando el par XY tiende al par 0, 0. Algo que vamos a hacer muy rápido, sin demasiadas justificaciones, es que cuando yo pueda hacer reemplazo directo, yo lo voy a hacer. Si acá me hubiesen pedido para esa función calcular el límite cuando el par XY tiende al par 1, 1 de esta función, yo esto lo hubiese resuelto súper rápido. Reemplazo la X por 1 y reemplazo la Y por 1. Y hago la cuentita. Esto es 2 por 1 sobre 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y se terminó. Hago reemplazo, como lo hacía para funciones de una sola variable. Y el resultado que obtengo es el valor del límite. ¡Chao! ¿Qué pasa acá? Ese reemplazo directo no lo puedo hacer. ¿Qué pasa cuando hago el reemplazo directo en esta función?
Si quisiera. Abajo te queda la división por 0 y no podés. Y arriba, Te queda 0 también. Ah, claro, te queda una indeterminación. pero no sabría qué decir. Entonces, esto de hacer reemplazo directo, que lo puedo hacer para cualquier otro par, justo donde me lo preguntan, en el par en el que no lo puedo hacer. A propósito, como siempre, como es la matemática. Exige que vea qué pasa a la hora de ver la existencia de este límite. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora van a ir apareciendo las diapositivas con las diferentes situaciones, pero les digo, estamos parados acá, en el origen. Obviamente, esta función, ¿qué dominio tiene? ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos reales menos el 0. No me R cuadrado R. menos el 0, 0. No sé cómo es la notación. R2 menos el conjunto formado por el 0, 0. Así. Ojo con eso. No es R menos el 0. Muchas veces uno comete ese error y me ha pasado a mí también. Pero bueno, porque viene con el chip de cálculo 1 y principio de cálculo 2, funciones de una variable. Bueno, ahora hay que cambiarlo y pensar en que el dominio está contenido en R2. Este sería el dominio. ¿Dónde justo me piden que yo valorice o trate de ver si existe el límite? En el punto que justamente no forma parte del dominio. Pero no hay problema. A la hora de hacer el estudio del límite, la función en el punto no necesita estar definida. Necesita estar definida alrededor. Y esta lo está. Porque está definida en todo R2, excepto en el origen. Y entonces, la idea es, yo me voy a estar parando cerca del origen. Y Y lo si que no voy a... fueran los reales, o sea, R cuadrado, o sea, sería desde el 0, 0 sin incluir hasta infinito. ¿Pero qué significa 0, 0? O sea, desde el intervalo, por ejemplo, como en cálculo 1 sería del intervalo del 0 al infinito. Puedo decir como que me quede con un semiplano. Claro, Bueno, en lo que ese pasa es caso que no lo tendríamos que tomar. no, ahí no podría ser considerado un valor para evaluar el límite porque una de las consideraciones de la definición era que tenía que ser un punto interior, ¿te acordás? Sí, por eso Bueno, preguntaba. no. En el caso de que justo sea sobre una frontera, ¡ay, cómo se escuchan los pajaritos! Cuando hablas vos. Si justo hubiese sido el dominio, por ejemplo, todo este primer semiplano, ese puntito que es el origen, que justo queda en el borde, en lo que es la frontera del semiplano, no es un punto interior. No tendría por qué analizar el límite ahí, tiene que ser un punto interior. ¿Estamos? En este caso, este puntito lo que tiene es la posibilidad de poder estudiar la función alrededor de este punto, aunque el punto no esté definido. Tenía que ser un punto interior, pero el punto, lo que vale la función en el punto no me interesaba. La función tenía que estar definida en un entorno alrededor del punto. Y acá sucede. Acá sucede. Listo, gracias. De nada. Escucha, ¿ves? Los pajaritos. Bueno. ¿Y ahora qué hacemos? ¿De qué me disfrazo, no? Bueno, vamos a hacer el estudio de trayectorias. Nos vamos a ir acercando al origen por diferentes trayectorias. Trayectorias, ¿qué quiere decir? Curvas que están consideradas por puntos, que lo vamos a ir acercando cada vez más al origen. Y en un primer momento vamos a tratar de seguir el esquema que veníamos utilizando de cálculo 1. Nos vamos a tratar de acercar al origen, en principio por el eje X. Y eso es lo que vamos a proponer. Vamos a considerar diferentes trayectorias de acercamiento al origen. Acá lo que hacemos es dejar en claro que nos vamos a acercar al origen por el eje X, a lo largo del eje X. Y en estas flechitas estoy tratando de identificar eso, que al origen me acerco por puntos que están sobre el eje X. Entonces digo, si yo estoy restringiendo la mirada de la función a puntos que están sobre el eje X, estar sobre el eje X es estar en puntos que tienen esta característica.
todos estos puntos que están acá, todos, tienen la característica de tener una segunda coordenada 0. O sea que son puntos de la forma x0. Entonces, una vez que yo identifico a dónde me voy a parar, digo, ahora voy a valorizar la función en esos pares. Fantástico, valorizo la función y me queda 2x0 sobre x cuadrado más 0 cuadrado. Obviamente, como el origen no forma parte del dominio de la función, tengo que tener el cuidado de que cuando x valga 0, no lo considere. Entonces digo, para cualquier x distinto de 0, hago la cuenta y esto es 0. Es siempre 0. Entonces, cuando calculo el límite de la función restringida a mirarla en puntos que están sobre el eje X, al que le tengo que pedir que vaya acercándose a 0 es a la X. Porque pidiendo que X tienda a 0, estoy pidiendo que los pares X y se acerquen cada vez más al origen. En definitiva, la idea fue transformar este límite, que era de 2 variables, a uno de una. La función en todos los pares que están sobre el eje X vale siempre 0. Entonces lo reemplazo. El límite de la función constante cuando X tiende en particular, en este caso a 0, es la propia constante, que en este caso es 0. Este 0 viene de esto, no de la tendencia de la variable. Entonces, en principio, la conclusión que sacamos es que la función tiende a 0 cuando los pares x y y tienden al origen, pero por esta trayectoria, a lo largo del eje X. Entonces, en principio, como nosotros sabemos que el límite en el caso de existir es único, lo que estoy diciendo es, si ya por una trayectoria de acercamiento al origen, la conclusión que obtuve es que por ahí el límite da 0, evidentemente de existir el límite, no le queda otra que ser 0. Lo que no sé es si existe. Entonces seguimos analizando, ¿no? Esto es solo porque me acerqué por el eje X, esa fue mi conclusión. Y eso la verdad es que no quiere decir mucho. Seguimos el análisis. Digo, bueno, a ver, ¿qué pasa si hago lo mismo ahora, pero acercándome por el eje Y? Me acerco al origen, pero ahora por esta trayectoria que tiene que ver con el eje Y. Entonces lo dejo dicho, me acerco al origen a lo largo del eje Y. Todos los puntos que están sobre el eje Y, ¿qué característica tienen? Lo que está expresado acá. Son pares de la forma 0i. Entonces evalúo la función en los pares de la forma 0i, obviamente teniendo el cuidado de que i no valga 0, porque si no tendría que estar valorizando la función en el par 0, 0, y el par 0, 0 estaba excluido del dominio. Hago la cuentita. Acá me queda 0. Acá me queda i cuadrado. 0 sobre i cuadrado es 0. La función siempre vale 0. Y ahí es donde digo, bueno, una vez que ya sé cómo se comporta la función sobre todos esos puntos, calculo el límite. Como quiero que los pares 0i se acerquen al origen, le estoy pidiendo al i que tienda a 0. Entonces calculo el límite cuando i tiende a 0 de la función evaluada en los pares que están sobre el eje y. Como la función en todos esos pares me dio 0, en definitiva estoy calculando este límite. El límite de una constante. Es la propia constante. ¿Cuál es la conclusión? La función tiende a 0 cuando los pares x y y tienden al origen a lo largo del eje y. La verdad es que hasta ahora no tengo ninguna contradicción. Me acerco al origen por el eje x y el límite me da 0. Me acerco al origen por el eje y, el límite da 0. Es lo que había dicho antes. En el caso de que el límite exista, tiene que ser 0. Pero miren esto. ¿Qué pasa si ahora decido acercarme al origen por la recta y igual a x? En esta recta, todos los puntitos tienen la forma XX, o II, o AA, o BB, o CC. Son pares donde coordenada X y coordenada Y valen iguales las dos.
Y digo, bueno, hoy voy a ver qué pasa con la tendencia de la función cuando ahora decido pararme en pares que están dentro de esta recta. Cuando evalúo f en pares de la forma xx, donde obviamente tengo que pedir que x no sea 0, porque si no estaríamos en el par 0, 0, hago la cuentita, esto era 2 por x por y, pero y vale x. Y acá era x cuadrado más y cuadrado, pero el y vale x. Hago la cuentita, cancelo, la función siempre vale 1. Entonces digo, bueno, ahora hago el estudio, ¿no? Como quiero que estos pares se acerquen al origen, evidentemente lo que tengo que pedir es que evaluar el límite cuando x tiende a 0 de la expresión f en pares de la forma xx. La función en todos esos puntos siempre vale 1. O sea que es constante. El límite de una constante es la propia constante. ¿Cuál es la conclusión a la que llego desde este estudio? Que la función tiende a 1 cuando los pares x y y se acercan al origen a lo largo de la recta y igual a x. Encontré una trayectoria de acercamiento al origen donde el límite no me está dando lo mismo que el límite de las otras dos trayectorias. ¿Cuál es la conclusión? Como f tiene límites diferentes por trayectorias distintas, entonces el límite no existe. Y el ejercicio se termina. No existe, porque esto empezaba con una pregunta, ¿no? ¿Existe este límite? No. Si el límite existe, lo que yo tengo que estar segura es que para cualquier trayectoria de acercamiento al punto, el límite tiene que ser siempre el mismo. Entonces, desde el momento en que en este ejemplo vi dos trayectorias de acercamiento al punto, en donde cuando valorizo el límite de la función por esas trayectorias, los límites son distintos, el límite no existe. Y eso me permite tener la certeza de esta conclusión, que es la que vamos a usar en los ejercicios cuando aparezcan. Si parada en un punto AB, el límite de la función es L, cuando los pares x y se acercan al par AB a lo largo de una trayectoria C1. Y la función tiende a otro número, m, cuando los pares x y se acercan al par AB, pero a lo largo de otra trayectoria, si esos dos números obviamente son distintos, entonces el límite no existe. Ahora, que por diferentes trayectorias el límite de lo mismo, por 4, por 5 trayectorias diferentes de acercamiento al punto, el límite sea el mismo, no quiere decir nada. Entonces, apenas veo dos trayectorias distintas de acercamiento al punto, donde los límites son distintos, ahí el ejercicio se termina y digo, el límite no existe. Ahora, que yo vaya evaluando por diferentes trayectorias de acercamiento al punto y el límite me vaya dando lo mismo, en todo caso, no puedo asegurar nada. Parece que el límite existe. Para probar que el límite existe, debería probar que por cualquier trayectoria de acercamiento al punto, el límite siempre vale lo mismo. Y eso es lo que hace difícil demostrar que un límite existe. Cuando no puedo hacer reemplazo directo, porque cuando hago reemplazo directo no hay problema. ¿Estamos? Así que ya empezamos a trabajar con el concepto de límite. ¿Le parece que hacemos un recreíto? 39 volvemos y entonces continúo con este ejemplo y sigo adelante con continuidad, que es lo que viene. Dale, profe. Hacemos mini, cortecito. Ok. Dale. Casi me iba de la reunión.